Y bueno, a continuación se va a realizar la descripción de la actividad en la cual se realizó un modelo de red utilizando EPANET. Bueno, en el ejercicio 1 se nos pide desarrollar el ejercicio planteado en la guía. Este ejercicio consta de una red abierta, un suministro por gravedad y 500 habitantes. También se nos sugiere seguir con el modelo que se nos plantea en la figura 1, que sería que vemos acá abajo, en el cual se nos muestra un tanque y algunas residencias. Para realizar la simulación se debe colocar las características en cada uno de los nodos, en el tanque, en las tuberías, con los datos que nos suministran las tablas. Como podemos ver, tenemos aquí los datos de las tablas. En la primera tabla nos da los nodos. La primera columna nos indica el elemento o el nodo. La segunda sería la cota a la que está cada uno de los nodos. Y en la tercera tabla se habla de la demanda en litros por segundo que tiene cada uno de estos nodos. La tabla 2 y 3 nos hace referencia la tabla 2 al tanque, en la cual vemos sus propiedades como serían la cota, el nivel inicial, el nivel mínimo, máximo y el diámetro, y los valores correspondientes a cada uno de estos ítems. Para la tabla 2 se nos da unas especificaciones de las tuberías que conforman la red. En la primera está el tramo de tubería, la segunda la longitud que tiene cada uno de los tramos, y en estas dos columnas de acá se nos hace referencia a un diámetro de tubería, el cual está dado en pulgadas y también en milímetros. El programa de EPANET es recomendado trabajar en milímetros estos diámetros para que nos dé un caudal expresado en litros sobre segundo en unidades internacionales, y asimismo se nos da la rugosidad de las tuberías en la que se va a trabajar. Para la solución de este ejercicio en EPANET, lo primero es plantear el modelo que nos dieron en relación a la figura 1. Como podemos ver, aquí tenemos el modelo en EPANET, donde cada uno de los tramos que tenemos aquí pues tienen las características que se pidieron en las tablas. Por ejemplo, el primer tramo, que sería TA, tiene una longitud, tiene un diámetro y tiene una rugosidad que fueron expresadas en el ejercicio. Asimismo, cada uno de los nodos, por ejemplo el nodo F, tiene una cota de 1980 que fue proporcionada en el ejercicio y una demanda base de 0. El nodo I tiene la misma cota, pero tiene una demanda de 1.2. De acuerdo a las tablas se planteó este modelo, y posteriormente con ayuda de EPANET podemos graficar o colocar las tablas que deseamos visualizar con los resultados de cada uno de los procedimientos. Entonces lo primero que se hizo fue esquematizar y colocar cada una de las propiedades en EPANET. Luego se corrió el modelo sin que este presente ninguna falla. Si hay algún dato que no esté bien, el programa nos va a alertar y va a correr el modelo. Luego lo que se hace es mirar los resultados como muestran las tablas que ya miramos. EPANET nos da diámetros que colocamos como longitud, diámetro, y podemos ver aquí ya algunos de los resultados que nos da por tramo, como serían el caudal, la velocidad, el factor de fricción, y también podemos verificar en la tabla 6 el resultado de presiones por cada uno de los tramos. Lo que se hizo posteriormente fue analizar con la resolución 330 los resultados de la norma. Tenemos como primer análisis la velocidad, en la cual podemos ver que a pesar de que este parámetro no se cumple, ya que las velocidades son menores a 0.5 como nos lo indica la tabla, pues es importante recalcar que los diámetros de las tuberías cumplen con los establecidos en la norma.
Dentro del diámetro interno real mínimo en la red de distribución, tenemos que para este ítem la norma 330 nos sugiere diámetros que deben ser menores a 50 milímetros en sectores rurales. Como podemos ver, aquí está el apartado de la norma donde nos da esta especificación, por lo cual podemos decir que sí se cumple, puesto que los diámetros están por encima de este valor. Dentro de las presiones de servicio, la norma o la resolución 330 nos dice que la presión máxima debe ser de 50 metros columna de agua, por lo cual se establece que este parámetro está dentro de los rangos establecidos, como lo muestra la tabla 5. La tabla 5 nos hace referencia a las presiones, como podemos ver, pues su mayoría son casi de 20 metros columna de agua. Siguiendo con el análisis, tenemos las presiones de servicio mínimas en la red de distribución, en la cual tenemos que la norma 330, la presión dinámica mínima debe ser de 10 metros columna de agua en sistemas con poblaciones de diseño de hasta 2.500 habitantes, por lo cual el diseño realizado cumple con este parámetro, ya que se encuentra dentro de lo establecido. Pues en la figura 8 podemos ver el apartado de la norma donde nos da esta especificación. Bueno, luego se nos pide realizar el mismo ejercicio, pero pues realizándolo en archivo de Excel, y sacar cada uno de los parámetros de las tablas. Lo primero que hacemos es fijar los parámetros de diseño. Para ello se realiza con la diferencia de alturas, en la cual se establece una presión en metros columna de agua, y con esta presión se puede escoger un factor y unas tuberías. En este caso la tubería que se escogió es de un RD de 26. Luego se saca cada uno de los tramos, como se indicó arriba en las tablas, cada uno de los tramos de las tuberías, y se le da la longitud topográfica que tiene cada uno de estos. Luego procedemos a calcular la longitud real. La longitud real la calculamos mediante la ecuación que nos relaciona la longitud topográfica al cuadrado más la diferencia de la cota inicial menos la cota final al cuadrado, y los resultados los podemos ver aquí en la tabla 6, donde se calculó la longitud real. Posteriormente en la tabla 6 miramos también los tramos, y se le asigna pues el caudal correspondiente a cada uno de los tramos. Para el cálculo del diámetro se tiene en cuenta la ecuación que nos relaciona el caudal dividido entre este 150, que hace referencia a la tubería, que es de PVC, y también tenemos la diferencia de alturas. Teniendo en cuenta esta ecuación, haciendo los cálculos, tenemos la tabla donde se nos relaciona el diámetro, el cual está expresado el diámetro calculado, el diámetro nominal que fue extraído de las tablas comerciales, el RD que va a tener cada uno de estos diámetros, su espesor y su diámetro externo. Para el cálculo de diámetro interno se tuvo en cuenta esta expresión, la cual tenemos que es la diferencia entre el diámetro externo menos 2 multiplicado por el espesor. Tenemos también el cálculo del área y la velocidad. El área se expresa con esta ecuación, en la cual tenemos que tener en cuenta el diámetro interno de la tubería, que ya fue calculado. De igual forma la velocidad, la cual nos relaciona el caudal sobre el área que va a tener ese tramo de tubería. Realizando los respectivos cálculos, pues tenemos aquí el diámetro interno y el área para cada uno de los tramos, teniendo en cuenta el valor seleccionado del diámetro.
Bueno, las pérdidas por tramos, con los datos de las tablas pues que se calcularon anteriormente, se hallan unas pérdidas y también se debe hallar un número de Reynolds, el cual está expresado aquí en esta pequeña tabla. Cada uno de los tramos tiene un número de Reynolds, y para el cálculo ya de las pérdidas como tal, por Cole-Brut-Y, se calcula el cole 1 y el cole 2, que serían pérdidas. Estos están expresados por la diferencia entre 1 sobre la raíz cuadrada del factor de fricción. Como podemos ver, aquí está calculado, tenemos el factor de fricción para cada una de las tuberías, y mediante la ecuación se calculó cada una de las pérdidas, y pues como son iguales tenemos una diferencia nula. El cálculo de pérdidas por fricción total se calcula mediante pues esta ecuación, la cual nos relaciona la fricción con la longitud real, la velocidad al cuadrado y el diámetro interno de la tubería. En esta tabla podemos ver el cálculo para cada uno de los tramos, donde tenemos la fricción y las pérdidas totales por fricción. Para la profundidad de instalación de la tubería, los tramos que suministra el problema hacen referencia a la instalación de la tubería, por lo cual para encontrar la cota negra, que sería la cota del terreno, pues se suma 1 metro, teniendo en cuenta que la instalación se hace a 1 metro de profundidad, y los resultados los podemos ver en la tabla 12. Aquí tenemos, estas serían la cota negra, sería la inicial y la final. En cada una se sumó una profundidad de instalación, se tuvo en cuenta de 1 metro. El cálculo de la cota piezométrica, bueno, para determinar este parámetro de la cota piezométrica se resta a la cota inicial las pérdidas totales calculadas anteriormente, y pues aquí podemos ver los resultados. El cálculo de las presiones disponibles, para ello pues se hace la diferencia entre la cota roja y la cota piezométrica, y el cálculo lo podemos ver aquí. Aquí están las presiones disponibles de cada uno de los tramos. El cálculo de la presión estática se calcula mediante la cota inicial menos la cota roja final. El cálculo está aquí por cada uno de los tramos también. Como podemos ver, pues la cota estática es similar a la que nos dio al hacerlo en EPANET, y también teniendo en cuenta la norma, podemos decir que es superior a 10 metros columna de agua, por lo tal se cumple con lo que establece la resolución 330. Y finalmente podemos decir o hacer una pequeña comparación entre pues el cálculo que se hizo en EPANET y el cálculo que se hace en Excel, y podemos decir que prácticamente los resultados fueron similares, con la diferencia de que al hacerlo en Excel pues se presentan mayor número de cálculos, mayor número de procedimientos, que pues al momento de calcular una red muy grande puede pues llevar de pronto algún error, por lo cual personalmente recomendaría utilizar EPANET, ya que es un programa sencillo de manejar y que nos da los valores de diseño pues muy bien aproximados a los que dan al calcularlos con otros métodos.